Ya está. Este lo agarramos un cargador para... Este tiene separado. No, el boletín. El tema es que yo no sé si... Vamos a esperar que se están conectando más gente y para poder empezar. Entiendo que sí es. Bueno. Profe, ¿va a ser una clase de alguna asignatura? Sí, va a ser la clase de hormigón 2 de zapatas de esquinera. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, arrancamos, gente. Bueno, la idea un poco de esta clase es trabajar sobre zapatas de esquinera. Quiero verificar nomás una cuestión. Si la gente que se está uniendo, si yo no le doy a admitir si puede o no participar, ¿verdad? Porque como escucho el ruido de que... sí, entiendo que eso, si alguien pudiese responderme un poco eso, si eso, aunque yo no le dé a admitir, igual pueden entrar. Bueno, entonces vamos a esperar un rato eh, a darle la ignición a todo porque van llegando la gente. Vamos en 52 personas. Algunos entran y abandonan, pues no les gusta lo que ven, no sé. Pues hay varios que están entrando y abandonando.
Bueno, ahí está. Entonces, ahora ya creo que ya estamos. Bueno, como les dije, la idea es trabajar un poco sobre lo que es zapatas esquineras, ¿verdad? Nosotros ya trabajamos, o sea, ya en la clase estuvimos viendo lo que son el tema de zapatas aisladas, ¿verdad? Así como estas que están, como estas que están, que están mostrando acá, ¿verdad? Ah, estoy- estoy- Ahí vino mi hija a saludarme. Bueno, entonces tenemos acá el caso de zapatas individuales, como las que estamos mostrando acá como la que están viendo acá en la imagen, o zapatas asociadas como estas que están acá, ¿verdad? O zapatas así aisladas como esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Y también el caso de zapatas medianeras, como ya estuvimos viendo acá. Entonces, acá se nota una pared de lo que habrá sido la muralla de esta propiedad. Entonces se rompió, se cortó ahí la muralla para insertar el pilar y hacer una zapata medianera. Todo eso ya lo estuvimos viendo de cómo hacer el cálculo, las armaduras y que en algunos casos podíamos trabajar con la zapata medianera sola, así como esta. Y en otros casos teníamos que recurrir a una viga de equilibrio. Bueno, ahora nuestra cuestión que nos ocupa es este tema, las zapatas de esquina, que son estas zapatas que tienen, como ven, esta configuración. Acá se está asumiendo que esto que ven acá es el terreno del vecino ya, ¿verdad? Por eso el pilar. No, ya no. Sí, no. Vamos a volver, parece que no estaba saliendo la presentación. Ay, o sea, se escucha solo lo que digo. Y se ve la cara. No, espera, Ah, espera. estaba saliendo, Sergio. Tienen que anclar nomás la pantalla. La pantalla de presentación tiene que anclar. Espera que voy a ver, porque está presentando. O sea, ahora no se está viendo la pantalla, ¿verdad? Ahora vemos tu notebook. Ahora sí se ve mi notebook. Ahí, Sí, ahí, ahí vemos la presentación. ahí ya se ve la presentación. Yo veo porque yo anclé, hay que anclar. Tienen que ver en las diapositivas de la derecha y tiene un ancla ahí. Tienen que fijar. Acá. Ahí estamos viendo perfectamente tu presentación de PowerPoint. Vos me decís, acá yo le tengo que dar un anclar. Nosotros estamos viendo. Ahora, no Bueno, sé si vos estás viendo. no, yo veo. Yo veo Acá están viendo, ahí está viendo, Sí, ¿sí? sí. Y Vos tenés que presentarnos, profe. ahí ya se ve sin problema entonces. Sí. No, porque recién mi hijo me dijo que no se veía nomás, por eso. No, ya pillaron todo. Ah, bueno. Bueno, vamos a repetir rápidamente entonces. Entonces decíamos que acá teníamos el caso de zapatas individuales, ¿verdad? Zapatas individuales. Acá teníamos una zapata asociada. Acá teníamos una zapata individual. El cálculo de este tipo de cimentaciones ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Acá teníamos una zapata lindera, ¿verdad? Entonces se nota que es lindera porque la muralla
correspondía a esta propiedad, cortaron para poder meter ahí el pilar y hacer acá la cimentación correspondiente. El caso que nos ocupa ahora es el de las zapatas en esquina. Acá estamos viendo entonces un pilar acá con su zapata y este debería ser el lindero de este terreno. Acá están algunas fotografías de configuraciones de zapata en esquina, ¿verdad? Entonces, serían esto que estamos viendo acá, esta zapata que está acá en la esquina propiamente dicho, ¿verdad? En el encuentro de los dos linderos es lo que le llamamos zapatas de esquina, ¿verdad? Acá tenemos una zapata de media negra, lo que es una zapata combinada, y esto es una zapata aislada. Entonces, si miramos una construcción como esta, desde arriba, ¿verdad? Entonces sería esta una zapata de esquina y esta otra zapata de esquina, ¿cierto? Bueno, la cuestión, así como en las zapatas de medianera, la cuestión resulta en equilibrar el momento, ¿verdad? O sea, acá esta carga genera con esta excentricidad, genera un momento que es lo que nosotros tenemos que contrarrestar, ¿verdad? Por eso dice, en zapata de medianería o de esquina, se debe del resolver ese momento de vuelco, que es lo que tiende a levantar esas zapatas, ¿verdad? Hay varias alternativas de solución para las zapatas de esquina. Entonces, con el tema de la distribución uniforme de presiones, tenemos el tema de vigas centradoras, que es lo que nosotros nos vamos a concentrar en resolver, que es la manera más usual que acostumbramos a hacerlo acá en nuestro país para la solución de este tipo de fundaciones. Tirantes también se puede hacer la solución con tirantes a nivel de fundación y tirantes a nivel de techo. Estas dos no son soluciones usuales en nuestro país. En general, siempre se trabaja con el tema de vigas centradoras, ¿verdad? Y en el caso de distribución variable de presiones, y tirantes a nivel de fundación y tirantes a nivel de techo. En lo que refiere a la práctica profesional y a lo que es el alcance de lo que damos en la cátedra, nosotros siempre estamos trabajando acá, dentro de lo que es la distribución uniforme de presiones, y dentro de esta distribución uniforme de presiones, entonces en el caso de vigas centradoras. Entonces, le digo eso porque en el libro está desarrollado todo lo otro, y pues le puede servir de información, pero no es parte. O sea, los ejercicios en general se resuelven siempre con el tema de considerar la distribución uniforme de presiones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De esta manera acá tenemos una reacción del terreno, acá un tirante a la cara en la losa superior, acá un tirante en la cara inferior y superior, acá una riostra a nivel de terreno, y por último el caso de la viga centradora, que es la forma, que ya estuvieron luego resolviendo en el caso de vigas de equilibrio, ¿verdad? Entonces, la cuestión un poco es la siguiente. Entonces, nosotros tenemos esa zapata en la esquina, que la unimos a otra mediante una viga centradora. Entonces, en esencia, nosotros podríamos tener, digamos, esta zapata en esquina y que pudiésemos unir a otra zapata medianera que se encuentre próxima, ¿verdad? Que se encuentre acá próxima. O también pudiese ser que, aparte de unir esta zapata esquinera con una viga centradora a este pilar, o sea, a esta fundación, también la unamos a esta fundación. La pregunta podría ser, bueno, ¿en qué caso yo hago solamente esta solución en vez de hacer esta solución? Y bueno, las características que presente la estructura es lo que te va a definir eso. Por decirle, si yo tengo acá una viga un pilar a 4 metros y acá tengo otro pilar a 4 metros, la lógica me dice que, bueno, haría las vigas centradoras en ambas direcciones, porque siempre para el funcionamiento de cualquier estructura de este tipo con fundaciones superficiales,
el tema de hacer estas vigas que de alguna manera conectan todas las zapatas es muy interesante para el tema de garantizar el funcionamiento adecuado y de que cualquier asentamiento diferencial pueda ser absorbida por esas vigas. Entonces es muy interesante. Ahora, si por alguna cuestión de arquitectura, no sé, yo tengo acá esta zapata esquinera y este pilar acá está a 4 metros y este pilar me sale que está a 7 metros o 7 metros y medio, y bueno, y no tiene mucho sentido que yo trate de acá meterle una viga, no me va a aportar nada, ¿verdad? Entonces, salvo que la carga acá fuese extremadamente grande, que en ese caso tal vez pondría un muerto acá a media distancia, normalmente se trabajaría en ese caso solamente hacia un lado, ¿no? También es importante que tengan presente, porque eso a veces se suele resolver así en la vida real y en los exámenes también, ¿verdad? De que, como ven acá, el pilar está llegando al lindero, pero la zapata ven que no está llegando al lindero. Entonces, pasa una situación más o menos como la que estaba mostrando acá abajo. Entonces, yo salgo con una viga en voladizo para recibir esa carga del pilar, y entonces yo con esta viga recibo la carga del pilar y traslado esa carga, entonces le doy esta solución, hago un esquema de solución como este, ¿verdad? Con el diagrama de los esfuerzos de flexión y de corte, ¿verdad? Entonces, eso también es otra alternativa de solución, ¿verdad? Eh, Volviendo un poco acá, mirando un poco antes, lo que ustedes tienen que saber que cuando les toca diseñar el encofrado y uno tiene el mapa de carga, si a mí la carga en este pilar esquinero me sale ya muy grande estoy hablando de, no sé, le doy 60 toneladas, por decir, 60 toneladas, y acá este pilar de acá al lado me está dando 40 toneladas, por decirle una cosa. Entonces habría que tratar de buscar otra configuración para disminuir la carga en ese pilar, ¿verdad? Tal vez puedo meter algún pilar intermedio o lo que sea para no tirar tanta carga, no tirar tanta carga sobre este pilar, ¿verdad? No tirar tanta carga sobre este pilar. De hecho, también en el caso de los linderos, ustedes si se fijan en la zapata medianera, si se fijan, hay muchos proyectos de edificios, por ejemplo, edificios chicos, ¿verdad? De 3, 4 pisos, ¿verdad? Donde el estacionamiento a planta baja, los pilares no lo ponen en el lindero, sino lo corren, por ejemplo, a 1,5 metros o 2 metros el pilar del lindero. Entonces, con eso, ¿qué consiguen? Y consiguen evitarse hacer una zapata medianera, una vía de equilibrio, entonces le generan más ahí un pequeño voladizo a la estructura. Eso, si ustedes se miran un poco con detalle, van a ver. Entonces, la gente trata de evitar llegar a esta situación, pero bueno, muchas veces no hay caso, se tiene que colocar, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero, entonces, esa es un poco una recomendación general. Bueno, volviendo a nuestra solución esta con las vigas centradoras, como la que estamos mostrando ahí. Ahí estamos mostrando con una viga de equilibrio tradicional, que es lo que ya estuvieron viendo, ¿verdad? O sea, sabemos ya estas cuestiones, ¿verdad? Que siempre esta viga idealmente es de sección constante. Y realmente el tema de generarlo con una sección variable, si bien uno numéricamente puede determinar y es correcto el cálculo de poder hacerlo acá en esta zona de mayor sección y que vaya disminuyendo hacia acá, ¿verdad? En la práctica realmente es una complicación grande el tema de tener los archivos de forma variable, ¿verdad? Entonces normalmente se estila de mantener nomás esto de una sección constante, ¿verdad? Entonces ya sabíamos también esto de que la rigidez del conjunto zapata-pilar frente a los pilares, entonces hace que ya no se consideren momentos adicionales sobre el peso de las zapatas y se dimensiona considerando las acciones de carga permanente y variable. Bueno,
obviamente lo que estamos mostrando está basado en el libro de Calavera sobre el tema de cómo solucionar estas zapatas esquineras. Entonces acá tenemos una situación, ¿verdad? La zapata esquinera con los dos pilares linderos. Entonces mirando un poco en planta, tenemos ahí, esta sería la fundación 1, esta es la fundación 2 y esta es la fundación 3. Están ahí con todas las dimensiones geométricas, ¿verdad? La distancia entre eje al centro de la zapata. Esta zapata, fíjense que siempre se hace cuadrada. Eso es importante que tengan en cuenta. Las zapatas esquineras siempre tienen que ser cuadradas, siempre tienen que ser cuadradas. Normalmente, vamos a ver un poco más adelante hacia el final, vamos a ver un pequeño ejercicio numérico de a qué dimensión pueden salir, ¿verdad? Pero siempre tienen que ser cuadradas, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que se hace es hacer el equilibrio, la distribución, sobre la base de la distribución uniforme de presiones, ¿verdad? Se hacen ya todas las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? O sea, acá tenemos nuestro esquema de fundación y hacemos las sumatorias de fuerza y las sumatorias de momento, ¿verdad? Armamos todas nuestras ecuaciones, como lo dicen ahí, ¿verdad? Y con eso se determinan las reacciones ascendentes, ¿verdad? En los pilares. Ahí la reacción 1, la reacción 2. Y haciendo algunas simplificaciones, ¿verdad? Como dice acá, si los pilares son de tamaño muy parecido, puede suponerse que todas las dimensiones son iguales. En general, en los pilares esquineros, siempre se busca que sean cuadrados, ¿verdad? O sea, siempre se buscan que sean cuadrados y que tengan una buena dimensión. Una buena dimensión es normalmente 30 por 30, ¿verdad? O sea, verifica muchísimo por lejos ya con la compresión, o sea, con la armadura mínima ya normalmente verifica. Estamos hablando usualmente. Entonces se busca siempre que los pilares sean cuadrados, ¿verdad? Y acá son cuestiones ya de cálculo nomás simple, ¿verdad? El tema acá de que habla que son los pilares normalmente de la misma dimensión y es para ya obtener las expresiones, ¿verdad? No tienen ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces acá están los esquemas de cálculo, ¿verdad? Las verificaciones que se hacen, que son bastante sencillas porque es lo mismo que ya estuvieron viendo para el tema de caso de vía de equilibrio con zapatas medianeras, ¿verdad? O sea, vale todo el mismo concepto, ¿verdad? Ahí estamos viendo, ¿verdad? Y después está el esquema del cálculo propiamente dicho de las vías centradoras, ¿verdad? Tenemos acá lo que es la distribución de momento y acá tenemos lo que es la distribución del cortante. Aprovecho esto o sea, este diagrama que estamos viendo ahí, para decirle lo siguiente. Siempre suele salir en teoría, en el examen de teoría, hacer el diagrama, o sea, lo que le damos así el esquema de la vía centradora con el tipo de configuración de zapata y le pedimos a partir de eso dibujar cómo son los diagramas de flexor y de cortante. O al revés, o le ponemos los diagramas y le preguntamos si esos diagramas están bien o están mal. Entonces, esto es importante que estudien y practiquen para poder conocer, porque es bastante simple, ¿verdad? Y no es que son demasiado muchos casos, ¿verdad? O sea, tenemos acá con una zapata centrada y acá la vía medianera, ¿verdad? Y a veces tenemos, como habíamos mostrado ahí al comienzo, un pilar, un tramo de una vía en voladizo y la zapata está más corrida, ¿verdad? Y hay otras soluciones también que están ahí en el libro, ¿verdad? Entonces es importante que conozcan bien eso y aprovecho para decirle que estudien eso y que aprendan bien porque es muy, muy útil, ¿verdad? Voy acá la distribución también.
y las ecuaciones correspondientes. No tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, vamos mostrando ahí los valores de cómo sale. Bueno, acá venimos a una parte que para mí es la parte neurálgica y que tienen que tener muy claro, que tiene que ver con el cálculo propiamente de la zapata esquinera, ¿verdad? Entonces acá está mostrando, en este esquema que estoy mostrando acá, esta zapata esquinera sería esto que estoy mostrando acá, ¿cierto? Entonces, acá no, a ver. Entonces acá en esta figura 5.18 dice, para calcular el corte y funcionamiento, se adopta un criterio que era correcto para zapatas de esquinas aisladas, es decir, sin vías centradoras. Este criterio conservador para nuestro caso, despreciamos las reacciones R1 y R2 que reducen los esfuerzos de corte y funcionamiento. No es posible un cálculo más ajustado, ya que no existe un método de cálculo disponible para estudiar el reparto de las fuerzas R1 y R2 hacia el interior de la zapata. Para el cálculo de las zapatas contiguas, se realiza descontando la carga vertical. De la carga vertical, los valores R1 y R2, ¿verdad? Y bueno, con eso se dimensiona, no es complicado. Y era esto lo que sí les iba a decir, el cálculo de la zapata a flexión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto también es un tema de teoría que solemos preguntar, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Acá, ¿cómo explica lo que dice? A continuación se expone un método simplificado de cálculo. Se suponen dos vigas virtuales. Fíjense, se supone una viga virtual OA y otra viga virtual OB, que está acá, ¿cierto? Estas vigas se consideran que están empotradas en el pilar. Se consideran unas vigas empotradas en el pilar. Y sobre estas vigas se considera apoyada una placa cuadrada del lado A2. O sea, considera que sobre esas vigas empotradas está apoyando una losa cuadrada A2. Sometida a una ley de presiones sigma T del terreno. Bueno, esto dice, fue estudiado en la referencia 5.1. Gente, para mostrarle nomás. Esta referencia de 5.1, que es esto que está acá, es un trabajo hecho por Sidglal y Whipple en 1958, o sea, hace, 1968. O sea, hace 52 años ya estudiaron este tema. Mira, imagínense, medio mucho ya. O sea, que ya no podemos decir que no se conoce cómo funciona. O sea, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice lo interesante, verdad? Que el caso ha sido estudiado en esta referencia, que es lo que les muestro acá, y el estudio resulta que unos momentos máximos. Uno en la dirección diagonal que pasa por el pilar, que sería entonces, vamos a mostrar un poco acá. Poner acá, entonces, vamos a poner este color acá, entonces sería, dice, uno en dirección diagonal que pasa por el pilar, que sería acá, digamos acá, en este sentido, y dice, su estudio de resultados, uno en dirección de la diagonal que pasa por el pilar que produce tracciones en la cara superior, perdón, en la cara inferior, dice ese momento. Y otro en dirección ortogonal, entonces vamos a hacerlo, sería otro en dirección ortogonal, que sería acá, ¿verdad? Perpendicular a esto, que produce tracciones en la cara superior. Entonces, lo importante de este estudio es que ellos demostraron que una placa en esta configuración tiene tracción en un sentido que está acá mostrado acá en rojo, ¿verdad? En la cara inferior, y en la cara superior se produce otra tracción que es perpendicular a esa, o sea, que es ortogonal a esa, ¿verdad?
Entonces, fíjense lo complejo en el funcionamiento de esa zapata por el tema de las tracciones, ¿verdad? O sea, tanto en la cara inferior y superior. Y ahí determina también en esta investigación, ¿verdad? O sea, ya en esta publicación, que como le digo, es del año 68, determina los valores de momento, ¿verdad? Determinan los valores de momento de esa situación. Eso. Entonces, estas son las expresiones que determinan los valores de momento. O sea, esto es súper interesante, ¿verdad? Y eso hace de que esa situación es la que nos lleva a esto, ¿verdad? Como dice acá, como el armado en sentido diagonal complica mucho la armadura, la ferralla, ¿verdad? Disponemos la armadura correspondiente al momento M por metro de ancho en ambas direcciones principales de la zapata. Recuérdese que la dirección de las armaduras tiene que ser en ambas caras. O sea, esta explicación es lo que conlleva al tipo de armadura que necesitan las zapatas esquineras. Esto es, vamos a decir, una de las cosas fundamentales del funcionamiento de las zapatas esquineras. Entonces, ahí está para los momentos en los voladizos. Acuérdense que habíamos hablado que las vigas se consideran unas vigas virtuales empotradas en esos pilares. Están ahí las expresiones de cómo se dan, ¿verdad? Está determinado. Y entonces acá viene lo crucial y fundamental que deberían aprender súper bien. Porque siempre, más allá de que salga para el examen, para la vida profesional, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos, acá dice AB, tenemos esta armadura que tiene esta forma. Fíjense, yo tengo armadura acá en la cara inferior y tengo armadura en la cara superior. En la otra dirección, también la misma cosa, ¿verdad? O sea, yo tengo acá la armadura y tengo esta armadura. Entonces, por eso dice, la armadura de la placa se dispone en horquillas, como se indica en la figura 512A, con lo que se simplifica el anclaje en el extremo A, o sea, acá, porque el anclaje, porque acuérdense que nosotros en el cálculo, o sea, la simplificación es empotrar en el pilar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos ese pilar, un pilar cuadrangular, y nosotros estamos considerando una viga que se empotra en ese pilar. Entonces, al hacer esa horquilla de esa manera, estamos considerando el empotramiento en ese pilar. Y eso lo realizamos en ambas direcciones, tanto, o sea, en una dirección y en la otra, ¿verdad? El anclaje en el extremo B se realiza, dice, de acuerdo a lo visto ya en el capítulo 3. Normalmente eso ya es ahí con terminación recta, ¿sí? Esto ya suele verificar. Para que las horquillas sean iguales en ambas direcciones, las capas deben colocarse como se indica en la figura. Acuérdense que al comienzo habíamos hablado de que las zapatas esquineras siempre son cuadradas y los pilares también siempre lo hacemos cuadrados. Los voladizos, dice, OA y OB se arman considerando un ancho ficticio igual al del pilar. Su armadura en su entrega en el pilar debe solaparse con la armadura de espera. Entonces ahí, lo que uno hace normalmente es, o sea, ahí vamos a determinar la armadura que hay dentro de la viga y la armadura dentro de la zapata. Normalmente lo que se hace es, se pone la mayor de los dos, nomás, que normalmente es la viga virtual, esa empotrada en el pilar. Entonces con esa armadura nomás uno arma, porque las zapatas, estas son normalmente, no son muy grandes, estamos hablando de 1,20 por 1,20, 1,10 por 1,10, normalmente, y es poco usual que sea 1,40 por 1,40, podría darse, ¿verdad? Pero no es lo muy frecuente, o sea, al menos para las construcciones tradicionales. Entonces, mirando un poco el tema del armado, sería de esta forma. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, esto armado con Fidel 12, ven acá,
están las dos armaduras de la viga. Esto es lo que es importante que tengan presente, ¿vieron? Como nosotros consideramos una viga que tiene el ancho del pilar, entonces yo coloco como si estuviese armando acá unas vigas. Entonces coloco esta armadura, ¡pac! Esta armadura, o sea, esta armadura siempre estamos hablando que es una horquilla, ¿sí? Y hago lo mismo en la otra dirección. Acá estamos hablando de 1,35 por 1,35. Entonces, es esto que estoy poniendo acá. Ven acá, bras. Viene acá. Ahí le estoy dando acá esta vuelta. Acá está mostrando un poco ya todos los detalles, ¿verdad? Los recubrimientos, los separadores, en fin, las armaduras de espera del pilar. Fíjense, está un poco todo, acá en este caso es de 50 centímetros, ¿verdad? Acá otro corte, ¿verdad? Acá está, voy a tener un corte A, ¿verdad? Corte A, y este era el otro corte en la otra dirección, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo más o menos de esta manera colocada con Fidel 12. Acuérdense que estas también eran del 12, ¿eh? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces es del 12. Entonces finalmente me queda esto de esta manera. Estoy mirando así, entonces acá tengo toda la configuración de las armaduras de la zapata, ¿verdad? Ahí ven, estamos viendo. Bueno, entonces digamos que en relación a estas zapatas esquineras, esto que estuvimos viendo ahí es de lo más interesante, ¿verdad? En eso, en el funcionamiento, en el por qué tienen que ir las armaduras de esa manera, ¿verdad? Entonces, en la cara superior e inferior, y bueno, y es porque tenemos tanto tracción en la cara inferior y en la tracción en la cara superior. Bueno, ahora vamos a ver otras situaciones. O sea, otras situaciones que son. Y puede darse una configuración como esta que estamos viendo acá. O sea, acá yo que tengo mi zapata esquinera, tengo una viga centradora acá, que uno con esta medianera, esto con esto. Y esto otra vez, estas medianeras otra vez necesitaban acá unirse a unas vigas centradoras, ¿verdad? Esta también pudiese darse, pudiese darse como una solución, ¿verdad? Pero ya acá ya una solución de este conjunto de cuatro pilares, ¿verdad? Una solución de los cuatro conjuntos de los cuatro pilares. Entonces, sería este, este esquema que estamos teniendo acá, ¿verdad? Este esquema que estamos teniendo acá. Y entonces tendríamos una configuración más o menos como esta. Más o menos como esta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, y fundamentalmente siempre es la cuestión de equilibrio, ¿verdad? Verificar en Z tiene que ser 0, los momentos en X 0, los momentos en Y 0, o sea, tiene que haber esa cuestión de equilibrio. Entonces, haciendo los cortes, ¿verdad? Haciendo los cortes acá en mitad, lo que se hace es, se busca la condición de equilibrio del sistema, ¿verdad? Siempre considerando que las presiones del terreno se mantienen en forma constante, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a poner a decir que es cada una de las cosas, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y bueno, nada más es resolución, es la resolución del sistema. Pero acá yo quiero aprovechar también para decirle lo siguiente. Nosotros este año, por primera vez, le vamos a dar la oportunidad a que ustedes desarrollen sus planillas de cálculo, ¿verdad? Algunos lo están haciendo en Excel, otros lo están haciendo en MATLAB, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es justamente para como ustedes nos van a enviar una semana antes del examen, no van a estar enviando las planillas de cálculo, los programas de cálculo que ustedes hicieron. Y bueno, y un esquema como esto que está acá, ustedes pudiesen ya resolver, o sea, tener en su formulario, o sea, en su programa, tener ya la solución para esto. Pero, gente, háganlo todo en forma literal. Háganlo todo en forma literal. Entonces,
O sea, pongan, no sé, que esta medida del pilar, no sé, le llaman A, le llaman B, a este, a uno de uno, lo que sea. O sea, no pongan, no hagan sus fórmulas definiendo ya valores. Traten de hacerlo todo lo más literal posible. Literal en el sentido me refiero a letras, usar letras. Y tener ya las expresiones, ustedes tengan ya las expresiones de cómo son. O sea, nosotros no le vamos a pedir que ustedes en el examen agarren y demuestren cómo se llega a esta expresión. Esta expresión ustedes ya tienen que tener en su formulario. O sea, acá yo tengo R1, yo ya sé cuánto es R1, L13, L12, yo tengo acá, bueno, L13 cuánto es la distancia de acá hasta acá, L12 es la distancia de acá hasta acá, R1 es esto, entonces yo tengo la expresión de cómo esto yo calculo. ¿Entienden? Entonces, esto ustedes tienen que practicar, o sea, en sus planillas tienen que practicar, tienen ejercicios ahí en el libro de Calavera donde que pueden meterle los datos y ver si le está funcionando bien. ¿Por qué? ¿Por qué le hago mucha insistencia en esto? Porque cuando vamos a irnos acá otra vez al comienzo, acá. Si ustedes se acuerdan, estuvimos mostrando al comienzo, que nosotros tenemos acá, esto puede ser una solución, puede ser que la solución sea con esto. Entonces, yo tengo que tener desarrollada esta solución de una vía centradora con esto y con esto, yo tengo que tener desarrollada ya esta solución. Así como tengo que tener desarrollada esta solución, y también tengo que tener ya desarrollada una solución como esta. ¿Me entienden? A eso es lo que me refiero, de que todos los tipos de soluciones y alguna otra más que voy a mostrar, tienen que tener ya en forma lineal, porque esto todo es muy simple en el sentido que todo ya se tiene su diagrama de esfuerzo, ya se conoce como el diagrama de momento, se conoce como el diagrama de cortante, se tienen las expresiones, es facilísimo armar una planilla y poder verificar. Lo que en el examen ustedes van a tener que hacer es seguramente ver, bueno, ¿qué hago? ¿Será que le uno acá o trabajo con uno nomás? ¿Hago con dos? ¿O hago esta solución que está acá? ¿O llevo acá? O sea, esos son los tipos de análisis que van a tener que hacer en el examen. Pero esos análisis lo van a poder hacer en la medida que ustedes tengan una buena planilla, o sea, ya sea en Marcado o en Excel, que sea bien potente y que rápidamente le permita determinar si es razonable o no las cosas que están sacando, ¿verdad? Por eso quería hacer un poco ese hincapié en esto cuando le estaba mostrando esta solución. Entonces, como dijimos recién, esto es básicamente una cuestión de armar las cuestiones de equilibrio, ¿verdad? Tenemos la expresión, tenemos la R2, R3, R4, no tiene mayormente. Y después los esfuerzos cortantes y después las mismas cuestiones para los diagramas de esfuerzo de los flectores, ¿verdad? O sea, no. Bueno, dentro de otras situaciones también existe la posibilidad de que yo tenga acá, por ejemplo, una zapata esquinera y yo tengo otra zapata, acá tengo una zapata centrada, ¿verdad? Entonces, lo que hago es decir, bueno, y acá pudiese tener yo también o sea, en esta zona, vamos a dibujar, vamos a marcar, este. Vamos a decir que yo puedo tener acá un pilar. ¿Sí? Este es mi pilar con... Aquí, medio complicado dibujar este. Bueno, ahí un pilar y yo pudiese tener acá otro pilar. Vamos a hacer esto con otro pilar.
Perdona mi dibujo, pero es demasiado feo, ¿verdad? Bueno, pero digamos que yo pueda tener acá un pilar con sus zapatas, pero tengo un pilar acá y puede ser, puede resultar que esta, la solución más conveniente no sea meter una vía acá, otra vía acá, sino meter una vía directamente que se una de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, esa es también otra posibilidad. Y también hay la posibilidad de que esta zapata, en vez de meterla acá en la esquina, yo corra acá la zapata, esto me ponga acá, digamos, ahí una cosa así, y entonces que esto me quede en voladizo. Eso también puede pasar. Entonces, la manera como ustedes van a poder resolver estas cuestiones en el examen es si ustedes esta configuración, voy a poner acá, vamos a dibujar con otro color. Esta configuración, acá, esta configuración, vamos a decir, esta, o esta configuración que estoy dibujando acá, esta que está en negro, esta que está en verde, o esta configuración que está acá, ¿cuál de estas tres es la que es la más conveniente? No hay una respuesta única. Esa respuesta está en función a los niveles de carga. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esto que les estoy mostrando es demasiado interesante? Porque en la vida profesional, cuando ustedes tengan que calcular, y sobre todo si ustedes son los que van a construir, con más razón, van a hacer este análisis. Cuando a ustedes les toque construir, yo no tengo duda alguna que van a hacer este análisis a ver si qué sale más barato. Si sale más barato unirme como está en este color negro acá, unirme estas zapatas de esquinera con esta o con estas dos, o hacer esto acá, esta zapata o esta zapata corrida acá y esto en voladizo. Y ver en esta configuración qué es lo que más me conviene. Todos estos análisis de configuraciones, si ustedes tienen una buena planilla, una buena hoja de cálculo, lo van a poder hacer sin ningún problema. El tema es poder pensar y encontrar estas soluciones. Porque también, vamos a mostrar una cosa, también pudiese darse que la mejor solución, y eso es lo que voy a mostrarle ahora, sea hacer una zapata esquinera así, solita, sin ninguna viga centradora. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que voy a hacer una viga solita sin ninguna viga centradora? Y así como en las zapatas medianeras, no todas las zapatas medianeras necesitan de una viga centradora, ¿verdad? Porque ustedes vieron varios ejercicios donde las zapatas medianeras se pueden dimensionar ellas solas con la carga que tienen. Se busca la relación de lado que tiene que cumplir y compañía, como son los momentos y todo. Pero no todas las no todas las zapatas medianeras tienen que tener una viga centradora. Y lo mismo pudiese ser que las zapatas esquineras tenga tan poca carga, que no requiera aplicarle las vigas centradoras. No requiere aplicarle las vigas centradoras. Bueno, eso, ahora vamos a ver un ratito, enseguida. Eso vamos a ver enseguida de qué orden más o menos estamos hablando con una planillita que tengo ahí para mostrarles, ¿verdad? Entonces, para cerrar un poco esto de las otras situaciones, siempre tienen que pensar en las distintas configuraciones que pudiesen presentarse y ver si es o no la más conveniente, no ver o no si es la más conveniente. Entonces, no necesariamente ustedes ven acá, tiene que ser una vía centradora, o acá y acá ya les...
No, hay que mirar los niveles de carga, lo que estamos hablando. Y acuérdense que acá en fundaciones siempre estamos la carga y las características resistentes del suelo. Siempre son la combinación de ambas cosas las que llevan a definir la solución. Bueno, para cerrar esta parte, ya hay algunos aspectos a tener en cuenta que en las zapatas de esquinera, la comprobación a fisuración, a cortante, a punzonamiento, la compresión localizada sobre la cara superior de la zapata y el tema de la unión del pilar a la zapata. Toda esta diapositiva que yo le estoy mostrando, yo voy a alzar también en el aula virtual, así como ya alzamos las otras presentaciones de las clases para que lo tengan, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya lo que era la fisuración, la comprobación a fisuración. Al cortante no tiene nada distinto a lo que ya se estuvo viendo, ¿verdad? El tema del punzonamiento, ¿verdad? De a cuánto se verifica, ¿verdad? A 2D es lo que se está verificando. Y ya la unión de pilar y zapatas. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles el otro tema que tenía que ver con el tema de las zapatas esquineras y para que tengan ustedes un poco una idea de magnitud. Entonces, si yo estoy con un suelo de, digamos, un suelo aceptable de un 100 kilonewton metro cuadrado, ¿verdad? Que sería 1 kilo centímetro cuadrado, ¿verdad? De un hormigón de 25 MPa, que es el hormigón estructural mínimo que nos pide la norma española, ¿verdad? Un acero de 500. Y por ejemplo, tengo acá una axil permanente y variable de 50 y 40. Estamos hablando de 12,8, ¿verdad? Un pilar de 30 por 30, una zapata de 1 metro de lado. Con una altura de 30 me sale que verifica la tensión del suelo y me sale también que verifica tanto al corte como al punzonamiento y me verifica con 5 Fidel 10 cada 20. Me está saliendo, ¿verdad? Entonces, con una carga en el orden de 128 kilonewton, ¿verdad? Ahora, fíjense una cosa, si yo esto le sumo, pasamos vamos a decir al doble, ¿verdad? 100 y 80, bueno, un poco menos, no sé, bueno, 5. Fíjense que acá ya no me verifica la tensión del suelo, ¿verdad? Y acá es importante que atiendan lo siguiente. Esto que yo mostré recién era para el caso de una zapata aislada. Entonces, en un sigma, con un sigma de 100 kilonewton metro cuadrado y una carga actuante del orden de 128 kilonewton, sí me verifica para esa configuración. Pero si yo me voy, tengo más carga, como la que estoy mostrando acá, que ya estamos en 234 kilonewton. O inclusive puedo poner un poco menos, ¿verdad? Vamos a 220, ya estará. Igual, o sea, en 206 kilonewton nomás también. Igual también ya no me verifica. Y acá, independientemente que yo acá le pueda, no sé, tratar de meter 1,50 m, digo, no, con 1,50 m ya está, me verifica. Esto quiero alertarles. Las zapatas aisladas, individuales, sin meter vigas centradoras en ambas direcciones, no deberían ser mayores a 1 metro. O sea, esa es una regla que pueden tener. O sea, yo puedo hacer mi zapata esquinera individual sin unirme cuando estoy como máximo en 1 metro. 1 por 1 por 40, 1 por 1 por 35, hasta ahí puedo llegar. 80 por 80 por 35, 80 por 80 por 40. Pero no es porque yo le haga más grande a mi zapata, que esto, independientemente que esto me salga, yo hago mi planillita y mi planilla me puede arrojar qué qué valor de acero y qué valor me va a verificar que eso va a funcionar. Eso no va a funcionar, por eso se hacen las vigas centradoras. Pero
Entonces, redondeando un poco esto, si yo tengo un suelo del orden de 100 kilonewton metro cuadrado, lo ideal es que yo esté en torno de 120, 150 kilonewton más o menos. Hasta ahí más o menos me va a estar verificando una zapata individual. ¿Entienden? Si yo tuviese un suelo muchísimo mejor, ¿verdad? Vamos a decir un suelo no sé, vamos a poner que acá que es un suelo mucho mejor, no sé, de 250 o 200 para no ser, ya, para ser más, lo más real, ¿verdad? De 200, ahí yo tengo, sí me va a estar verificando, fíjense que con 200 yo estoy haciendo, perdón, acá, un metro, con 200 yo hago mi zapata de 1 por 40 y bueno, y me estaba verificando, ¿verdad? O sea, pero ahí ya con un suelo mucho mejor, digamos que con un suelo muchísimo mejor me pudiese ir hasta 20 toneladas, pero bueno, ya es un suelo, un suelo de 200 kilonewton metro cuadrado, ¿verdad? O sea, que es un suelo que ya es muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, redondeando este tema de zapatas esquineras, la otra alternativa de hacer la zapata individual, entonces es para cargas muy pequeñas, para cargas muy pequeñas, entonces ahí yo pudiese irme a trabajar sin hacer una zapata, eh, sin asociarla con viga centradora. Entonces, esto, por ejemplo, es una planillita así muy simple, muy básica, ¿verdad? Como están viendo, donde están todos los datos, ¿verdad? Axil, permanente, lado, los cantos, cuánto es la extensión, y con eso uno ve acá el diámetro, no sé cuánto él le cambia ahí el diámetro, y bueno, y qué separación tiene, ¿verdad? Entonces, acá pues puedes hacer un poco más chico también, 0,90, 0,45, 0,40, ahí está. Entonces, si el 10 cada 15, y me sale que verifica tanto al cortante como al punzonamiento. Bueno, esto era un poco lo que tenía preparado para mostrarles. Y bueno, vamos a, si hay algunas consultas. Ah, bueno, antes de las consultas, de las consultas quería comentarle un poco cuánto sigue. Nosotros le pusimos en el aula virtual que el libro de Urbano Rodríguez es muy interesante para los ejercicios. Ese libro es, o sea, lo que ya bajaron de internet, ¿verdad? Ahora está disponible a bajar. Y por suerte, justo el capítulo que nosotros usamos, que es el de Zapata, Fundaciones Superficiales, está disponible para bajar la última edición, que es del año pasado. El libro tiene varios ejercicios resueltos que son muy interesantes. Los que miraron ya habrán visto que son muy interesantes, porque no son así tan directos, es para pensar un poco. Y también tiene ejercicios propuestos. Eh, Nosotros le pusimos eso, o sea, depende de ustedes que le metan eso. Obviamente, él resuelve con la norma brasilera que nosotros no usamos, pero el concepto de la solución sí es muy interesante, entonces por eso le pusimos, ¿verdad? También aprovechar otra vez para aclarar de que yo defiendo el libro de Jiménez Montoya, como les dije el primer día de clase, un libro muy bueno. De hecho, yo doné en la última edición, yo traje y doné 5, creo, para la biblioteca de la facultad. Pero para fundaciones, para lo que nosotros damos, el libro que se usa es el de Calavera, y entonces les pido que estudien de este libro de Calavera lo que tiene que ver con fundaciones, porque la teoría, todo lo que está ahí, pudiese salir, y eso es lo que tendrían que estudiar, porque está, imagínense, es todo un libro que trata solamente sobre fundaciones, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a ver si tenemos 63 personas conectadas. Éxito total. Creo que ni en la clase presencial tuvimos tanta gente. Así que si quieren hacer alguna consulta, entonces podemos ir viendo. De a uno.
Acá ya tengo. Profe, acá tengo. Bueno, acá yo estoy viendo el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Acá pregunta alguien, dice, el análisis económico también se va a tener en cuenta para la solución más eficiente. Eso estuvimos debatiendo con los profesores, ¿verdad? De, de ya que le damos la herramienta de que puedan tener su planilla de cálculo, van a poder tener la opción, agregarle a esa planilla de cálculo cuánto cuesta el costo de hormigón por metro cúbico, cuánto cuesta la mano de obra por metro cúbico. No sería difícil, pero decidimos para este año no poner esa cuestión, para no generar una complicación adicional ya a lo que va a hacer, ¿verdad? Pero lo que hacen me parece espectacular, ¿verdad? O sea, no cuesta absolutamente nada, pero sí oficialmente la respuesta es que no vamos a, o sea, vamos a pedirle que sea la solución, la solución más conveniente, pero no vamos a entrar a analizar el tema desde el punto de vista económico ahora, todavía en este año. El año que viene sí ya le vamos a pedir eso. Y todavía no pude ver el paper que alzaste al aula virtual. ¿Puedes adelantar algo sobre eso? Bueno, el paper que alcé en el aula virtual y que es el mismo paper del año pasado, trata, y que había explicado yo en la primera clase, trata de un análisis hecho sobre el comportamiento de zapatas bajo la norma brasilera, americana y europea. Y europea, sí, europea. Entonces, ¿qué hicieron en ese artículo? Buscaron resultados de ensayos experimentales en zapatas, ¿verdad? O sea, zapatas que hicieron ensayos experimentales y vieron cómo se comportaban esas zapatas y cómo tanto las normas, esas normas que les mencioné, estimaban que iba a comportarse y cómo se comportó en la realidad. O sea, ¿se acuerdan? Había hablado yo de la tesis de Claudio Molina, ¿verdad? Que él hizo el estudio de flexión, un trabajo similar, y justamente comentamos que la tesis de maestría de Claudio se inspiró un poco en ese artículo de, de las zapatas, que es el paper que entra a este primer parcial. Bueno. No, acá una pregunta dice, ¿el detalle armado que mostraste en la diapositiva es solo para zapatas esquineras aisladas o también sirve cuando se tienen vigas centradoras? No, sirve para cuando se tienen vigas centradoras, es para los dos, para tanto las zapatas aisladas solas o cuando se tienen las vigas centradoras. Otra pregunta dice, en el caso de zapatas esquineras sin viga centradora, ¿seguimos la consigna que sea cuadrada? Sí, o sea, sí tiene que ser cuadrada y también puede tener la consigna de que no sea más de 1 metro por 1 metro. Bueno, alguien pregunta cuál es la diferencia entre viga tirante y viga centradora. La viga centradora es, la viga centradora nosotros entramos salimos de la zapata centrada, entramos en la viga medianera, vamos a decir, o esquinera, para agarrar la cara y reacciona todo el conjunto, ¿verdad? En la reacción con el tirante lo que hace es considerar solamente esa sección rectangular que une a las dos zapatas y es como un par, o sea, acá una acción y acá la otra que reacciona allá arriba, entonces con eso dimensiona el tirante. ¿Cuántos, dice, pequeña cara para zapatas y viga centradora? ¿Hasta cuánto sería aproximadamente? Bueno, y ahí como estamos mostrando en el ejemplo, si fuese un sigma del orden de un sigma, 1 kilo/cm², estamos viendo que más o menos es 10 toneladas más o menos es lo que te da
algo razonable, ¿verdad? Y si fuese un sigma del doble, que ya sería 2 y bueno, y es más o menos 20 toneladas, 15 toneladas más o menos, ¿verdad? Pero de ese valor no debería salir. O sea, 25 toneladas es imposible que te sea una zapata cuadrada aislada, esquinera aislada. Eh, Pregunta alguien también. Eh, Solo cuando se resuelve sin viga la zapata esquinera se considera la sección máxima 1 por 1. Sí, solo cuando se considera sin viga. O si no, ahí vos ves cuánto es lo que te sale. Puede ser 1,50 por 1,50, 1,30 por 1,30. Pero hasta ahí nomás también. Normal, salvo que sea una cosa extraordinaria, normalmente está por ahí, ¿verdad? Está por ahí nomás, ¿verdad? O sea, en esa hora, 1,50 por ahí más o menos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. O sea, acá en el chat no, ya no veo más. Muy buena convocatoria 64. Así que Germán por lo menos tiene que tener 70. Ya si yo tuve 64, Germán tiene que tener 60, más de 64. Así que esperemos que asistan. Va a estar interesante también la clase de él, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre, alguien pregunta, cuando no se tiene la vía centradora, la presión de terreno sobre la zapata, ¿cómo se calcula? Nosotros en todos los casos que estamos mostrando, estamos considerando que la distribución de la tensión en el terreno es uniforme. O sea, siempre es uniforme, ¿verdad? No vamos a tomar otras consideraciones, siempre tiene que ser uniforme. Bueno. Y bueno, entonces vamos cerrando por acá esta clase. Y espero les sea, sea interesante, le haya sido interesante. Ahí ya me está hablando Germán, me dice que en 10 minutos él ya empieza su clase, así que le voy a dar, vamos mejor es que cortemos ya también, entonces para que puedan ir a tomar agua y lo que sea para seguir. Estamos entonces, entren en a la aula virtual. Estamos preocupados porque estamos viendo que están entrando muy pocos. La otra vez estábamos hablando con Claudio y estaba diciendo que en el aula virtual de su hija que está en primer grado entran más los padres que lo que entran nuestros alumnos. Así que aprovechen, gente, entren. O sea, todos le ponemos garra y onda para tratar de darle más información. O sea, nosotros no queremos perjudicarle, no es que queremos que nadie pase, queremos que piensan y aprendan y por eso le damos la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? Entonces, aprovechen este tiempo para quedarse en su casa y como puso Germán en el hashtag, quédate en tu casa, estudia hormigón. Así que, bueno, nos vemos y vamos a estar en comunicación por el aula virtual.